Muy buenos días, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hoy estamos a 25 de septiembre del 2025, el año de la gracia. Que Dios ponga esa gracia abundantemente sobre ti. Hoy vamos a ver un tema que está en el profeta Amós, capítulo 7, versículo 10 en adelante, que dice: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevada de su tierra en cautiverio. Vamos a recordar un poco sobre este profeta Amós, porque él está profetizando en el reino del norte. El reino del norte también está siendo advertido que iba a ser llevado a un cautiverio. Recuerde que Israel fue dividido en el reino del norte, Israel, reino del sur, Judá. Y entonces este profeta, Dios le levantó para que diera su voz, que iba a ser castigado Israel, iba a ser llevado cautivo. Y en ese tiempo estaba Jeroboam. Recuerde que Jeroboam, en tiempos de Salomón, fue el que se rebeló, pero también hay otros Jeroboam que son sus hijos, y hay Jeroboam uno, Jeroboam 2, etcétera. Pero entonces este Jeroboam, la palabra de Amós el profeta era que iba a morir a espada, y Israel iba a ser llevado en tierra a cautiverio. Eran palabras fuertes, eran palabras de juicio, eran palabras de castigo de parte del profeta Amós. Entonces dice que el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam el rey, como decir, envió a sapiar, envió a chivatearse de lo que estaba diciendo Amós. Y yo quiero que usted aquí observe qué tipo de sacerdote es usted y yo, porque en realidad Cristo nos redimió, nos compró con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces tú tienes que saber que eres un sacerdote del Dios Altísimo, que tú te presentas delante de Él con el sacerdocio. Pero ¿qué tipo de sacerdotes somos? Porque aquí dice que Amasías era un sacerdote de Betel. En el reino del norte hubieron dos lugares muy simbólicos y representativos, que eran Betel y en Dan. Ahí pusieron dos becerros de oro el rey Jeroboam, para que Israel fuera y adorara allí y no bajase a Jerusalén, porque él tuvo miedo de que se volvieran a unir todo Israel y entonces lo quitaran a él como rey. Entonces, este sacerdote era de Betel, es decir, de una casa infiel, porque aunque Betel signifique casa de Dios, esa era una casa que ya se había metido la idolatría. Entonces, ¿qué tipo de sacerdotes somos nosotros? ¿Agradamos a Dios o agradamos a los hombres? Porque el verdadero sacerdocio debe de estar donde está el corazón de Dios. Y en este contexto, el corazón de Dios estaba en el templo de Jerusalén, de la tribu de Judá todavía. Amén. Entonces, ¿en dónde estamos nosotros agradando a los hombres, como hizo Amasías, este sacerdote que estaba de parte del rey Jeroboam, el cual estaba corrompido en la idolatría? ¿O estamos del lado de Dios y de los profetas de Dios, como dice aquí, que él iba en contra de Amós? Y mire lo que le dice, versículo 12. Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. ¿Se da cuenta? Lo mandó para el otro reino del sur, para que se fuera de ahí del norte. Y dice: y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Será del reino del norte. Fíjese cómo habían trasladado ellos en su idolatría y en su autoengaño a, la capital la habían puesto en Betel, según ellos, sabiendo que era Jerusalén. Dios ya había prometido que había puesto sus ojos y sus oídos sobre Jerusalén en este contexto. Pero aquí quiero que veamos algo como segundo punto. El primero es qué tipo de sacerdotes somos. ¿Agradamos a Dios o a los hombres? Pero segundo punto es cuando nos dicen huye y no hables, porque Él le dice huye y no profetices.
Nosotros sabemos que ahora en el nuevo pacto tenemos el Evangelio y la palabra profética más segura, a la cual estamos bien atentos como una luz en medio de una oscuridad. Entonces llevamos el Evangelio, pero hay gente que nos dice, vete con tu Evangelio, ya no me prediques más a Cristo, fuera de aquí. Entonces, esta es la palabra de hoy, que debemos llevar el Evangelio. Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Adonai me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Este es el tercer punto. ¿Cómo llevamos lo que somos en Dios y para Dios? Porque nosotros somos hijos de Dios. Todo aquel que ha creído en Cristo, Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio autoridad para ser sus hijos. Somos hijos adoptivos mediante la sangre de Cristo. Él es el hermano mayor, el primogénito y el unigénito de Dios. Pero nosotros somos hermanos pequeños, pequeños Cristos, en el sentido de redimidos por Cristo. No es que seamos Cristos, aunque la palabra Cristo es ungido, nosotros somos ungidos por el Espíritu, pero Cristo solo hay uno, el Mesías, el nuestro Salvador. Entonces la pregunta aquí como tercer punto es cómo llevamos lo que somos en Dios y para Dios, porque aquí este profeta, sabiendo que estaba profetizando y sabiendo que era reconocido como profeta, él dice, no soy profeta ni soy hijo de profeta. Él no era se acuerda que habían grupos de profetas y decían, mira los hijos de los profetas. Él no era ni siquiera de estos grupos, pero dice, soy boyero, o sea, soy un panadero, recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza. Este hombre tenía esa humildad de saber que Dios lo había tomado, así como nos tomó a nosotros. Dice que de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era, Dios tomó y nos rescató. Pero muchas veces nosotros pecamos de orgullo. Hace poco vi a uno que le dicen apóstol y vino aquí a donde yo vivo, sinceramente, y este hombre súper arrogante entró, no saludó, pero ha venido muchas veces porque pues aquí también viven otros pastores y traen a veces a estos supuestos apóstoles y me quedé yo, como dicen aquí en España, flipando, como diciendo, wow, este tipo se cree apóstol y imagínese el apóstol Pablo que era tan amoroso, veía un alma, una persona y le iba a predicar o le hablaba de amor. Usted imagina a Pablo entrando a una casa ajena que ni siquiera es de él y con esa arrogancia que no saluda y como que todos tienen que saludarlo. Dios mío, yo me quedé hecho para atrás, pero esto siempre ha pasado con esta gente que se hace llamar apóstol y no estoy diciendo que no haya apóstoles ni profetas. Yo soy de los que creo que los dones de Dios, el llamamiento de Dios es irrevocable y siguen habiendo grandes hombres de Dios, pero a veces se nos sube a la cabeza lo que Dios nos ha dado y cogemos ese título como algo de nuestra gloria, sabiendo que no podemos gloriarnos de algo que hemos recibido. Si nosotros hemos recibido eso, ¿de qué nos gloriamos? Si eso nos lo dieron de gracia y de gracia recibimos, de gracia damos. Pero vemos que nos ponemos el apóstol, el título, el profeta, el evangelista, y no podemos presentarnos simplemente como un hijo de Dios, como un sacerdote del Altísimo, porque un sacerdote, eso, ay, un sacerdote, ya lo creemos que los identificamos solo con la Iglesia Católica o con qué sé yo. Mi hermano, usted y yo somos sacerdotes, nos presentamos delante de Dios igual como Cristo y por medio de Cristo. Así que deje tanto tituloides, inflamación del título. Que Dios nos perdone porque nosotros se nos sube la fama. Termino, versículo 16. Ahora pues, oye palabra de Adonai. Tú dices, no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Adonai, tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes
y tú morirás en tierra inmunda e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Aquí vemos la sentencia que le dio el profeta Amós a este sacerdote infiel. No quiere decir que estas cosas vayan a venir contra los infieles, Dios libre que no, estamos en tiempo de la gracia, pero aquí el tema es que Dios nos dice, habla y no temas. Aunque te digan cállate, aunque te digan vete con tu evangelio para otro lado, aunque vengan persecuciones, Dios nos dice hoy, habla y no temas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en una próxima en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.